Siempre se ha dicho y hemos leído que para conservar nuestra memoria y enraizar su futuro, no hay cosa mejor que volver a nuestro pasado, a los orígenes. Por eso en estos tiempos de zozobra, tensión y resentimiento que vivimos, de indeseables comportamientos que están sacando de nosotros lo más oscuro que como seres imperfectos tenemos los humanos, mal diseño el que hizo de nosotros el arquitecto de sortilegios que decidió que existiéramos, creo que reflexionar de nuevo sobre la ceremonia de la teatralidad en la Grecia clásica es preciso y más necesario que nunca. Los grandes personajes de las tragedias griegas han atraído a autores y directores de hoy que a partir de la pulsión del texto clásico han dado su propia lectura literaria y escénica de ese rico y preciso material. Es por eso que todos los conflictos que nos presentan Eurípides, Sófocles o Esquilo se pueden trasladar a la actualidad, pues conllevan una temática que aún hoy nos toca de cerca. Ya lo decía Esquilo, la verdad es la primera víctima de la guerra. Las palabras que dicen la verdad son simples. Creo que de ninguna de estas dos sentencias podemos dudar, pues son idóneas en este mundo que hoy otra vez Iván va a coger muchas más dudas que certezas. Por eso consideramos acertada la presencia de Clitemnestra, escrita y dirigida por el sevillano José María del Castillo, en el apartado teatral del Vive Peal de este año. Y por eso el acercamiento que hemos hecho desde nuestro programa a la función ofrecida días pasados en el Auditorio Las Torres, repleto de un público expectante por ver la magnífica interpretación que hizo del personaje clásico la actriz Cristina Castaño. Desde una visión combativa y feminista, esta Clitemnestra cercana y viva nos deja un mensaje para la eternidad. En un corazón de mujer cabe todo, incluso el amor. Os dejo con el reportaje que recogíamos con motivo de la función de Coribante Producciones en Peal de Becerro. En esta ocasión hablamos de teatro con un joven dramaturgo que desde esta Andalucía nuestra pues ha dado otro ritmo, otro nivel a las artes escénicas de nuestro país. Es para mí un enorme placer presentaros a José María del Castillo, que lo tengo aquí conmigo en su visita a Peal de Becerro. Así que, José María, bienvenido a Jaén. Muchísimas gracias. Porque digo yo, es la primera vez que visitas como actor, como dramaturgo en este caso, la provincia nuestra. Como dramaturgo sí, y como director sí. Como actor sí he venido a esta Úbeda trabajando en algún momento y con musicales de Madrid también he venido muchas veces a Jaén a actuar. Pero con mi obra y con mi compañía sí. Es la primera vez. Pues yo creo que no te vas a arrepentir porque Peal de Becerro es uno de esos pueblos pequeños donde se empeñan sus políticos en que sea conocido culturalmente hablando y aquí está, ¿no? Es como otros sitios donde ahora con esta moda que tenemos de las cancelaciones, aquí no se cancela nada. Eso es una maravilla y una suerte, la verdad. Afortunadamente. Bueno, José María, tú has interpretado, has dirigido, has escrito, has versionado. Esta es una pregunta yo creo que un poco manía o clásica, pero después de esta trayectoria de casi 20 años, ¿con qué te quedas? Pues la verdad es que me quedo con todo, yo soy muy avaricioso y me quedo con todo, me gusta hacerlo todo. Tengo mi labor, o sea, mi formación nace como actor, ¿no? Yo me formé mucho en interpretación, en canto y en danza desde que era muy pequeño. Lo que pasa es que desde siempre me ha gustado mucho escribir, la dramaturgia. Entonces, poco a poco creé mi compañía y me gusta mucho trabajar los clásicos, versionar y escribir mis propias obras para ponerlas en pie. Es verdad que compagino mucho mi labor como actor, me pongo al servicio de directores de grandes compañías, ¿no? Como el Teatro Clásico de Sevilla, grandes musicales en Madrid, pero después también tengo como esa parcela mía que me gusta crear. Entonces con mi compañía tengo esa suerte de poder
todas mis locuras, ponerlas en el escenario con mis textos y ya pues surgen obras como Clitemnestra. Hoy está aquí en Vive Peal, en el Vive Peal de este año, con un espectáculo, yo creo que es un espectáculo de teatro total, puesto que hay música, danza, un texto lleno de hermosura, Clitemnestra. ¿Podemos decir que esta es tu primera inmersión en el mundo de los clásicos griegos? Yo creo que sí, fue la primera obra. A mí me gusta mucho remitirme en mis obras a los textos clásicos, a lo que son las grandes comedias romanas, las grandes tragedias griegas. Me gusta mucho remitirme a los clásicos y con Clitemnestra yo me planteé reformular un mito, reformular un clásico como esta obra, este personaje que aparece en muchas obras de Esquilo, de Sófocles, y que no tienen tragedia propia. Entonces yo escribí esa tragedia desde el punto de vista de este personaje, de Clitemnestra. Es verdad que el nombre es muy complicado de pronunciar, es difícil, pero es un personaje que sale en muchísimas obras clásicas, Clitemnestra, y que está muy maltratado por la historia. Es un personaje, la tradición machista pues siempre hace que un personaje de una mujer fuerte, los hombres tengan miedo de ella, entonces la tildan de mala, perversa, prostituta, hechicera, de todo lo peor. Entonces yo, después de recopilar, de investigar muchísimo todo este personaje, la trayectoria, quise darle voz y contar la historia desde su punto de vista. Entonces surgió esta obra que yo quise mezclarla con eso, con danza, con música compuesta con el maestro Alejandro Cruz Benavides, coreografía de Benjamín Leiva, y ha quedado algo como muy compacto, yo creo que muy plástico y contundente a nivel dramatúrgico. Decía una frase en tu intervención ahora de que Clitemnestra ha sido una de aquellas mujeres maltratadas por la historia. Efectivamente, en el teatro clásico, griego sobre todo, autores como Sófocles o Esquilo, o el mismo Aristófanes, aunque más desde la comedia, pues trataban eso, la mujer, una sociedad patriarcal como siempre. Por eso las mujeres olvidadas en la historia, Antígona, Hécuba, Clitemnestra, es necesario, digamos, reivindicarlas de nuevo. De nuevo, totalmente, y aparte porque es un tema muy actual, son temas universales, se está hablando del amor, la libertad, del derecho a ser autónoma y a vivir su vida decidiéndolo por ella misma. En todo el tema del patriarcado griego hay algo que esa estructura social limitaba muchísimo a las mujeres, entonces mujeres fuertes y poderosas y libres, como Clitemnestra, que sirvieron para romper moldes, sirvieron para crear como una estela de libertad y de empoderamiento de las mujeres, que eran como tildadas de, o sea, que eran como apartadas de la historia, intentan como marcarla como no son mujeres malas, comportamientos negativos, y con la obra lo que decimos es, bueno, ella cometió errores como cometen muchísimos hombres, y hay una frase en la obra que es muy bonita que dice, no hay nada de cuanto hice que no le esté permitido a un hombre. Ese es como el lema de la obra, ¿no? Los hombres podían tener amantes, ella tiene un amante y se la llama prostituta, los hombres podían matar libremente, ella mata también y se convierte en una asesina malísima. Entonces como la comparativa, como la sociedad y la historia no corta por el mismo rasero a todo el mundo. Entonces la obra hace eso, dice ella, no voy a contaros mi historia, me he equivocado, he hecho cosas bien y cosas mal, y por qué después los otros los hombres son grandes héroes y yo soy una mala, una pérfida, una prostituta por lo que hice. Bueno. En ese sentido, José María, efectivamente, el ser humano, yo creo que no cuesta trabajo pedir perdón, pero en este caso, en el caso de Clitemnestra, pues no hay necesidad de pedir perdón, pero ella, en ese momento que dices, porque yo lo resalto también en mi acercamiento que he tenido antes de preparar esta entrevista a la obra, porque no la he visto, pero la voy a ver esta noche, afortunadamente, y creo que eso, que no hay necesidad de pedir perdón, pero ¿por qué el ser humano mujer no le cuesta trabajo pedir perdón y al ser humano hombre sí? Totalmente. Hay una cosa de orgullo también, de herencia del orgullo, de lo que tiene que hacer el hombre, el héroe, de cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar frente a la sociedad, cómo tiene que, cómo que gobernar, que enfrentarse a los problemas o al gobierno. Y de repente decía ella en la obra, dice, es que mis decisiones o mis propios argumentos son igual de válidos que los de un hombre. Dice, yo puedo gobernar, ya gobierna 10 años el reino de Micenas. Sí. Lo que pasa es que en cuanto llega Agamenón la destituye de nuevo y la quita y trae a una esclava que la mete en el palacio, ¿no? Sí. Yo creo que de estos textos que, o sea, el texto es mío, pero lo que es el personaje que ya existía, tiene tanta fuerza este personaje, tiene tanta fuerza la historia, rompe tantos moldes, rompe tantos esquemas, pero que es que a día de hoy, en el teatro actual, la sociedad actual, es un tema que la mujer sigue muy candente, lo que es la necesidad de equilibrarse, de tener su autonomía, tener sus derechos.
Y hay cosas que plantea ella que no han pasado muchísimos siglos y sigue estando a la orden del día. Obviamente lo de el tema de la historia en estos personajes clásicos griegos, yo creo que se repite. Medea lo mismo, mata a su hijo, pero por desamor. Es decir, Jasón se enamora de otra más joven y la aparta a ella. Pero es que tú, José María, en esta versión que nos haces, pues presentas el lado más combativo de la mujer, en este caso de esta reina de Micenas. Y en un momento como en el que tenemos ahora mismo en este país, donde digamos que se vuelve a invisibilizar al género, al diferente, la persona diferente, el inmigrante, el homosexual, las mujeres, se intenta invisibilizar, yo creo que esta versión tuya tan feminista, tan combativa, ¿era necesaria? Creo que es muy necesario, sobre todo en el momento en el que estamos es muy necesario, porque estamos pasando una época en la que nos están quitando muchas libertades, nos están oprimiendo en muchísimos aspectos, no solo a la mujer, lo que hemos comentado, la inmigración, la homosexualidad, la mujer, hay muchos sectores que se están viendo como muy limitados, entonces desde la cultura, yo creo que es muy necesario que hagamos ese llamamiento a despertar conciencia, y es verdad que poner a una mujer como protagonista, como Clitemnestra, frente a un público, diciendo verdades y contando, quiero ser libre para actuar, para equivocarme, pero que me dejen ser libre, sin que me tilden, sin que me condicionen, sin que me restrinjan mi libertad. Es tan necesario hoy en día que yo creo que el público hay algo que conecta con esa... vaya, es que de repente la cultura o esta mujer desde este teatro me está diciendo que yo también despierte y que no hago nada malo por intentar ser libre, por decir mi opinión o por hacer lo que yo creo que es justo. Me quedo con esa frase que tú has dicho, que efectivamente lo dice la reina de Micenas, dice, no hice nada que no le estuviera permitido a un hombre. Yo creo que esa es quizá la clave para entender a esta Clitemnestra que nos habla desde el pasado pero está en el presente. Que la obra comienza con un juicio atemporal en el que ella rescatan el personaje de Clitemnestra y la llevan a un juicio. En ese juicio que dice, vale, me condenáis, soy culpable, pero ¿por qué soy culpable? No hay nadie, o sea, todos somos víctimas de nuestra historia. Entonces empieza a contar su historia. Y es verdad que Cristina Castaño, en el personaje de Clitemnestra, es un personaje muy complejo, porque tiene que tener mucha fuerza, mucha autoridad, pero a la vez tiene que ser muy vulnerable, tiene que ser muy sensible. Y Cristina lleva, o sea, toda esa carga emotiva, toda esa carga de fortaleza, esa carga de amor a su marido, a sus hijos, que después se rompe, lo tiene ella y hace un trabajazo que le verías hacer un viaje que cuando todo el público que la vea esta noche se va a quedar alucinado con la interpretación y el desgarro que tiene Cristina Castaño como Clitemnestra. En ese sentido, José María, tú has hecho ya, bueno, dos impresionantes mujeres y al mismo tiempo dos grandes actrices de nuestro país, pues han dado vida desde Coribante Producciones al personaje, Natalia Millán primero y ahora Cristina Castaño. ¿De alguna forma has tenido que adaptar el personaje a la actriz? Antes Natalia, grande, y ahora Cristina, grande también. Las dos son unos monstruos del escenario, son impresionantes. Realmente no, hay una cosa que tanto Natalia Millán como Cristina Castaño han conectado con el personaje. Son dos mujeres muy fuertes, ellas como actrices, ¿no? Tanto Natalia Millán como Cristina. Las dos son muy fuertes y poderosas. Y es verdad que conectaron mucho con lo que se cuente con el personaje. Cada una, desde su fortaleza, lo han enfocado. Son diferentes Clitemnestras, pero a la vez la misma contundencia del mensaje. Las dos entraron, pero a muerte. Hay una cosa que yo destaco mucho de las dos, y es que el nivel de involucración, de implicación que tienen con la obra es desgarrador. O sea, yo me conmueve mucho. Cuando empezó Cristina con el personaje de Clitemnestra, digo, a ver, porque lo que hizo Natalia era tan grande que a ver Cristina cómo lo hace. Fue apoteósico. Venimos de Mérida, que hemos estado hace 2 días en el Festival de Mérida de nuevo con Cristina, el público en pie, muchísimos aplausos, no los dejan irse del escenario, hay algo que conmueve, que llega, y esa implicación, ese desgarro que tienen tanto Natalia como Cristina, como todo el coro, porque hay un reparto, Camino Miñana, Ángeles Rousseau, Dani Moreno, Benjamín Leiva, Sonia Franco, se dejan la piel en el mensaje de la obra. Interpretan muchos personajes, pero todos están conectados con el dolor de esta mujer, con la fuerza de esa mujer, porque esa mujer Clitemnestra y toda la obra se viene mucho más arriba cuantas más limitaciones le ponen, cuanto más obstáculos le ponen en el camino. Y entonces eso se convierte en una revolución que ya ha mezclado con el flamenco, con la canción en vivo, con la danza. Hay una cosa muy de sensibilidad, de piel.
Además, el flamenco es nuestro arte por excelencia. Yo creo que en este tipo de espectáculos que mezclan el mito con la actualidad, pues el flamenco, la fuerza que tiene es impresionante. Yo como andaluz, yo soy sevillano, ¿no? Entonces de repente cuando me planteé hacer Clitemnestra, es verdad que yo estudié mucha danza, estudié mucho canto, yo hago muchos musicales en Madrid, me gusta mucho, creo mucho en las diferentes disciplinas para llegar a un mensaje. Y lo que no llega a la palabra, muchas veces llega a la música o llega a la danza. Y con Clitemnestra hay algo de mis raíces, que bueno, el flamenco, Sevilla, yo que sé, allí hay una cosa como que yo tengo muy arraigado el flamenco, la danza y la música, y hay algo que no distancia tanto de la tragedia, y que es el flamenco, dentro de su, es algo de entraña, de dolor, y conecta tanto con la esencia de la tragedia, con lo que es las pasiones. Entonces, cuando hay un personaje que fallece, muere la hija de Clitemnestra, y pasan cosas muy graves, a través del flamenco, del desgarro del flamenco, se llega, la guerra de Troya la hacemos con flamenco, con taconeo. Entonces hay una cosa muy de violencia del flamenco que también lo tiene, de pasión, de fuerza. Y la mezcla de flamenco con tragedia llega muy, muy bien. Y José María, ya para finalizar, ¿qué le depara el futuro a José María del Castillo como dramaturgo y a Coribante Producciones para este futuro inmediato? Pues la verdad es que tenemos varias cosas entre manos. Estamos con varias obras a la vez, estamos con Desnudando a Eros, Burlas de Amor de Doña Barroco y con Clitemnestra de gira, y yo empiezo las dos producciones en Madrid, una Compensación, que se estrenará en abril, bastante importante, y otra obra mucho más grande y contundente para el verano próximo, pero no puedo contar todavía el nombre, pero sonará mucho, porque son... O sea, Coribante la verdad es que estamos encontrando como un lugar a nivel de puesta en escena de lenguaje escénico que nos está funcionando. Y lo que más nos gusta es que podemos ir a espacios como aquí, ¿no? Como Aratealde de Cerro, a estos espacios tan bonitos, que la gente apoye la cultura, que entienda el tipo de lenguaje, que entienda los mensajes que intentamos transmitir. Porque Coribante no queremos quedarnos solamente en una forma bonita, queremos intentar llegar a temas sociales, cosas que nos afectan a todos. Es verdad que muchas veces nos remontamos a los clásicos porque todo está inventado ya, sí, pero de una plástica muy contemporánea y una dramaturgia muy contemporánea, y que después se pueda ver en diferentes espacios tan mágicos como este. Hemos estado en Mérida, hemos estado en las murallas reales de Ceuta, sí. Ahora aquí en Peal vamos a hacer... Es muy mágico poder llevar una obra a espacios tan... que no son teatros al uso, ¿no? Y que después el público responda también, porque por lo que he visto también la venta está muy bien, la gente tiene muchas ganas de consumir cultura y de ver espectáculos, y a mí eso me llena de orgullo en el momento en el que estamos, y estoy me siento muy afortunado por ello. Pues esa es la valentía, amigas y amigos que nos seguís cada semana, de compañías jóvenes como Coribante y de autores, dramaturgos como José María del Castillo, que se atreven con estos grandes mitos para darle esa vuelta de tuerca necesaria en estos tiempos que vivimos. Pues muchas gracias por estos minutos, José María. Adelante con ese camino abierto que habéis emprendido yo qué sé, con unas producciones distintas y mezclando artes que son artes vivas como es el flamenco y la música y el teatro, y nada, que esta no quita otra. Muchísimas gracias, Mucha mierda por el espectáculo. Muchas gracias. Lo dejamos con unas imágenes de Clitemnestra. Efectivamente, como decía el autor, difícil de pronunciar, pero una maravilla en el escenario. Soledad de gritar, callando. Soledad de silencio. Soledad con andar cansado. Ay,
Clitemnestra, reina de Micenas, me presento ante vosotros. Para ser juzgada. ¿Juzgada por qué? ¡Silencio! Comencemos. ¿Quién eres? Soy Clitemnestra, hija de Leda y de Tindario, rey de Esparta. ¿Quién eres? Soy Clitemnestra, hermana de Cástor y Pólux, y hermana también de la bella Helena. ¿Helena? Desencadenante de la guerra de Troya. ¿Quién eres? Clitemnestra, esposa de Agamenón. El gran héroe Agamenón. ¿Quién eres? Clitemnestra, madre de Ifigenia, Orestes, Crisótemis y Electra. Hijos desterrados, desatendidos y sacrificados. ¿Quién eres? Clitemnestra, perpetuadora en mi segundo matrimonio del linaje de los Átridas. Linaje de héroes. ¿Quién eres? Soy Clitemnestra, una mujer acusada y condenada por los dedos de la historia. ¡Silencio! Asesinaste a sangre fría y por la espalda a tu esposo Agamenón. ¿Fuiste infiel a tu marido mientras él luchaba en la guerra de Troya? ¿Aprovechaste tu posición de poder para seducir a un amante mucho más joven que tú? ¿Permitiste que sacrificaran a tu propia hija Ifigenia? Olvidaste tus labores como reina cuando Agamenón corría peligro en la guerra de Troya. ¿Y el pueblo necesitaba un heredero varón? Te entregaste a los brazos de un segundo marido que asesinó sin escrúpulos a tu primer hijo y esposo. ¿Planeaste asesinar a tu marido tras su victoria en la guerra de Troya para seguir ocupando el trono y ofrecérselo a tu amante Gisto? ¿Descuidaste tu labor de madre mientras tu esposo luchaba en la guerra de Troya para rescatar a tu hermana Helena? ¿Desterraste a tu único hijo varón ¡Orestes! siendo solo un niño? ¿Quién eres? Dicen que Clitemnestra, pero ya no estoy muy segura de quién soy. Me habéis llamado Adúltera, Manipuladora, cruel, asesina, soberbia, egoísta, prostituta, ingrata, terrible, perversa, hechicera, infiel, innoble, violenta, vengativa, codiciosa, tirana, desleal, ¡pérfida! todo eso y mucho más retumba en mis oídos siglo tras siglo. Por todo esto, a ojos de la historia, te declaramos sé culpable. Pero ¿quién no es víctima de su propia historia? No sé quién es esta Clitemnestra de la que tanto habláis. Ni yo misma la reconozco. Sé que soy una mujer y por eso tengo que callar. ¿En qué momento dejé de ser libre? ¿En qué momento sumaron apellidos innecesarios a mi nombre? ¿En qué momento dejé de ser yo para convertirme en lo que los demás esperaban de mí? No soy un hombre y por ello pago. Yo hubiera preferido nacer hombre, sí. Porque hubiera podido ser libre. Sentir que como hijo del rey todo cuanto miro me pertenece. Ser temido, no temerosa. Pelear por lo que creo, no ser usada para los objetivos de los demás. Como mujer me enseñaron a susurrar, pero también sé alzar la voz. Y como a ellos me gusta sentir que mi palabra es respetada, poder discutir e imponer mi criterio. Eso es soberbia. y tiranía. Criterio es igual de válido que el de muchos otros que sí son escuchados. Y soberbia y tiranía es menospreciarme por el simple hecho de ser mujer. Lo que nos caracteriza a Rajatabla Danza es que tenemos una dramaturgia en todas nuestras obras. Y esa dramaturgia cuenta historias, historias actuales, historias que conectan con el público de ahora. Nosotros también somos público, también somos jóvenes y no podemos prescindir de todo lo que nos pasa en la vida. Por eso utilizamos todos los lenguajes que tenemos a mano, la danza contemporánea, la danza española, la expresión dramática a través del texto o de la música, las artes plásticas, todo lo que tenemos a mano para contar historias. Lo ponemos al servicio de la historia y salen obras muy diferentes, obras como la que tenemos esta noche, que es Anemoy, que
que conecta con la naturaleza, que habla de la propia danza también, habla de los bailarines, de lo distintos que somos entre nosotros y de lo peculiares que son en especial los bailarines de este elenco, y esta obra les da la ocasión de dejarse ver cómo son ellos mismos, hasta Danza esporádica, donde hablamos de la propia danza, pero en la historia de las bailarinas, que es la obra que movemos el año que viene, o Nora, que está basada en Casa de Muñecas de Ibsen, y contamos una historia que al final el público entiende y conecta con él, y así nos lo ha hecho saber, por eso cada vez vamos más hacia esa línea. Bueno, la verdad es que quizá me quedo con el primero y con el último. El primero porque me descubrió mi verdadera vocación, como yo le digo. A mí montar coreografías me gusta más que bailar, y eso me redirigió un camino con una fuerza increíble. Mi primera obra es Enfermedades del Silencio, que ganó un concurso, y para mí fue una revelación, yo creo que para todo el mundo mientras lo hicimos, y trata de las enfermedades mentales. Esto se hizo en 2007, la primera versión. Y ahora esta última de la que os hablaba, Danza esporádica, donde rompo un poco la dinámica anterior y nos lanzamos a hablar y contar nuestra propia vida, cómo es una compañía de danza que monta un espectáculo de danza, con sus alegrías y con sus penas. Ahora mismo estamos viviendo un momento muy dulce porque tenemos 4 espectáculos en gira, he conseguido aumentar el elenco, son todo bailarines súper especiales, los espectáculos muy distintos, y vamos a estar en Madrid en el Teatro Pavón durante una semana, que para nosotros es un hito muy importante, y estamos girando con Anemoy, que este es el segundo verano que giramos por la red de Andalucía, que esto es una maravilla, que hayan cogido en la red de Andalucía todos los espectáculos que tenemos. Para nosotros es muy, muy importante poder viajar por aquí. La danza tiene la oportunidad de contar sin palabras emociones, sentimientos, reivindicaciones, y todas las artes escénicas en general existen solo para hacernos pensar. Nacen como un rito en la antigua Grecia y hoy en día se mantiene ese rito, es donde nos juntamos a pensar juntos. Entramos de una forma al teatro y nos vamos de otra forma distinta. El teatro y las artes escénicas no existe desde mi punto de vista para apoyar a los políticos, pero sí para hacer políticas culturales, para transmitir mensajes. Y si nos quitan el derecho a transmitir esos mensajes, nuestra utilidad desaparece. Así que, por favor, déjennos contar las historias que merecen ser contadas. Bueno, estamos muy ilusionados de poder actuar en este espacio emblemático de Peal de Becerro. Muchas gracias, Manuel, técnico de Cultura, por haber confiado en nosotros. Espero que os guste a todos mucho y que vengáis a vernos esta noche maravillosa aquí en Peal.
aquí este primer especial verano de teatrería, desde esta escenografía con la que estrenaremos el próximo 1 de septiembre en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres de Torre Perojil, el nuevo espectáculo de Compañía Por Fin Teatro, Liturgia de Olvidos, un acercamiento a la obra La Puerta Estrecha, desde el respeto y devoción que sentimos por su autor, Eusebio Calonge. Nos despedimos por hoy. Espero, como siempre, haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Os emplazo para el siguiente, ya que en lo que nos queda de verano aún habrá oportunidades de asistir a eventos con las artes escénicas como protagonistas, y allí estaremos para contarlo. Sed felices, que eso es gratis todavía. Un beso para todas y todos.